Son las 12 del mediodía, 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sigue la W. Recuerden que estamos a esta hora en YouTube y también en Facebook. Usted nos encuentra escribiendo W Radio Colombia, además de la radio de 12 a 1 y después de la 1 de la tarde en estas redes sociales. Gracias por estar con nosotros para hablar de las mentiras. Nos mienten, Paola, mucho, sobre todo en esta época electoral, ¿no? Nos mienten las mentiras. Nos mienten las mentiras, decía Sí, aquella canción. esa era la de Krebs, ¿no? La de la señora de Con Krebs. video y todo, Sí. sí. Y justamente creo que era también para una campaña electoral, porque en ese momento, así como cada 4 años, o bueno, cada que hay un proceso de elecciones en Colombia, el llamado que hacen los colombianos es, vea, hagan la campaña que quieran, pero no nos digan mentiras, no nos mientan, por ejemplo, haciéndonos promesas que después no van a cumplir, o no nos mientan diciéndonos que están haciendo transparentes sus campañas y resulta que están comprando votos y bueno, una cantidad de cosas y mentiras que se ven en medio de todas estas jornadas electorales. Y bueno, Andrea, también mentirés lo que pueden hacer algunos de los implicados, en el caso centros poblados, en medio de todo este escándalo, decir o dar versiones inicialmente que no corresponden a la verdad y después con los informes que van entregando las autoridades se van evidenciando pues que nos mintieron o que algo están ocultando. Mentires, pues ese es el numeral que les proponemos a esta hora. En Twitter ustedes pueden escribir lo que quieran y vamos a tratar de leer la mayoría de sus trinos. Por ejemplo, dice Jairo 20 John, mentires, el pan de cada día de los políticos. Dice Jorge Molano Riveros, mentires, lo que dicen de los precios de la canasta familiar, los insumos no subieron en la misma proporción. Y como lo decía Paola, vamos a hablar ya del caso Centros Poblados, así que conéctense en este momento para hablar de esas verdades que no contaron y a su juicio ustedes dirán si fue mentira o no en el caso de los 70.000 millones de pesos. Mauricio, buenas tardes. Mentir es, en época electoral usted nos tiene una pildorita que se amplió, ¿no? Sí, Andrea, muy buenas tardes. Y mentir es todas esas promesas que los candidatos por esta época hacen presencia y las dicen en los diferentes municipios. Justamente veníamos hablando con eso, de ese tema, con el señor del taxi, y que hay muchos candidatos que llegan a las regiones a hacer promesas y nunca cumplen, siempre prometen vías, siempre prometen construcciones de algunas necesidades básicas de las poblaciones, pero nunca cumplen. Y hoy vamos a hablar, espero, de lo relacionado con la compra de votos. Hace un año y medio, Andrea, ustedes recordarán, hicimos el caso de un representante de la Cámara que estaba ofreciendo Sí me acuerdo. títulos de bachiller a cambio de votos. Hágase bachiller. Hágase pero bachiller, pero vote por mí. Sí. Y eran títulos de bachiller express. Pues, que además no les cumplía ni siquiera con el título, pues porque eso era... Son títulos de dudosa procedencia, como dicen, porque no podían hacerlos efectivos. Las personas que iban a estudiar en el SENA o en alguna universidad no tenían validez estos títulos. Entonces, todo eso se denunció en su momento. La Corte Suprema de Justicia estaba adelantando las investigaciones. Sin embargo, pues hasta el momento no se ha sabido mayor cosa, no ha avanzado mucho, y esos detalles se los tendré a la 1 de la tarde en Sigue la W Digital. Allí vamos a contarles las novedades de este caso y quién está aspirando como representante de la Cámara. Él no va a ser, pero hay una persona muy cercana a él. Hay un sucesor. Bueno, está buenísimo. Entonces el tema acerca de las mentiras, dice Juan Caballero, mentira es lo que vienen haciendo desde el poder desde el milenio pasado, pintar como solución a un candidato que representa el continuismo. Y también pues pone un derecho es. Carlos, buenas tardes. Vamos a Brasil después de la 1 de la tarde para hablar de la Amazonía. Así es, Andrea, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la expansión de la extracción de oro por la minería. Jair Bolsonaro firmó un decreto la semana pasada para impulsar lo que él llama la minería artesanal, que son de pequeño alcance, que se llaman garimpo. Allí en Brasil vamos a estar con una ambientalista, una experta en todo este tema para ver cuáles son las afectaciones, si es que las hay, hasta cuándo está este alcance y qué están haciendo en Brasil para contrarrestar los daños al medio ambiente. Muy bien, y yo les tengo también, Mauricio, un tema electoral que de verdad que uno dice, a ver, la historia es en Aguachica, Cesar y un concejal le envió unos audios a una comunidad diciéndole, bueno, les vamos a dar tubos para el agua, pero tienen que ir
a la reunión política de unos candidatos al Congreso. Les tenemos los audios, después les tenemos las fotos y los videos de esta reunión, así que no se lo pueden perder, pueden conectarse ya en W Radio Colombia. Más comentarios a esta hora, dice Jocelyn, mentir es la estrategia de todos los políticos. En cuarentenao, yo en ayunas. Mentir es decirle al pueblo que quiere oír para ser elegido. Es el momento de conectarnos. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Bueno, Paola, empezamos con nuestra primera mentira. Ustedes juzgarán si es así o no, pero quiero que se ubiquen en el caso Centros Poblados, los 70.000 millones de pesos. Usted ha seguido jalándole la pita a todo este tema y encontró un informe forense de la Procuraduría, muy importante porque allí se revelan información del Banco Itaú sobre esa famosa y cuestionable póliza falsa. ¿Qué fue lo que encontró? Pues mire, Andrea, la historia es la siguiente. Resulta que ustedes se acordarán que cuando se conoció todo este escándalo por el contrato que se le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados, de la que hacían parte pues contratistas implicados en otros escándalos de corrupción, como el carrusel de la contratación, entre ellos el señor Emilio Tapia, quien además pues ya está pagando también por estas irregularidades y además por el delito de falsedad en documento, porque pues a ellos no se les ha imputado todavía el peculado, pues se dio a conocer que justamente ellos presentaron una póliza falsa, que con una garantía bancaria del Banco Itaú se ganaron este millonario contrato que recordemos estaba por 1 billón de pesos para conectar centros digitales en las zonas más apartadas del país. Bueno, eso es como el contexto que seguramente ya todos tienen muy claro sobre lo que pasó. Esa póliza falsa entonces ha generado lo que, como le decía, pues en este momento estén estas personas, Emilio Tapia y 3 personas más imputadas con el delito de falsedad en documento público y que además se les haya caducado este contrato. Cuando se le pidió explicaciones al Ministerio de las TIC de por qué no se dieron cuenta de la póliza falsa, ellos respondieron que el contratista, Centros Poblados, pues les habían entregado unos correos de un representante del Banco Itaú como parte de este proceso y que ellos siempre le copiaban a esos correos la información del proceso, de todo lo relacionado con el contrato, la ejecución e incluso la entrega del anticipo. En este primer documento que vamos a ver en nuestra pantalla, en el Facebook Live y en YouTube Live W Radio Colombia, nos vamos a dar cuenta de esa carta que en su momento el Ministerio de las TIC le envió a Luis Fernando Duque Torres, quien era el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y como usted puede ver, Andrea, la firmó en ese momento el supervisor del contrato, que era Camilo Alberto Jiménez Santofimio. Camilo Jiménez, que era el director de infraestructura del ministerio, siempre ha dicho que él le copió esta solicitud en donde le dices a Centros Poblados, bueno, por favor, háblenos sobre el cumplimiento de los requisitos de la ejecución de este contrato, se la copió a Itaú. Sí. Pero entonces resulta, como lo vamos a ver en el siguiente documento, se la copió a una dirección electrónica, usted está viendo ahí en la pantalla arribita, está señalado una dirección electrónica que no existe, o pues por lo menos eso dijo el Banco Itaú en ese momento. Es lo que está de verde ahí. El documento. Sí, ahí en el subrayado verde se evidencia pues que se le copió al señor Luis Fernando Duque, pero también hay el siguiente documento en donde se ve que hay copia al correo luis.rodriguez@itau.com.co. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Repítame este entonces correo. esa parte, porfa, ese correo. luis.rodriguez@itau.com.co. Entonces, ¿qué dijo el ministerio en ese momento? No, es que Centros Poblados nos dio esta dirección, nos dijo, esta es la cuenta de correo del garante, que pues como todos sabemos en ese momento supuestamente era el Banco Itaú, porque después ellos dijeron pues que nunca expidieron la póliza. Entonces, el ministerio dice, como nosotros le enviamos a ese correo, fue el que Centros Poblados nos dijo, pues nosotros
pensamos que Itaú estaba enterado de todo lo que estaba pasando en medio de la ejecución, incluso que Itaú se dio cuenta de la entrega del anticipo porque nosotros le enviamos ese correo a luis.rodriguez@itaú.com.co. Ujú. Itaú Siempre, dijo no. en toda esta historia siempre hay un poco como la excusa, ¿no? Pero es que yo pensé que, pero es que la Sí. auditoría pensó que, y entonces hay una cantidad de hilos rotos y por eso también muchas imprecisiones. Listo, entonces, Sí, ¿qué dijeron? entonces cuando ellos entregan o cuando el Banco Itaú empieza a dar las explicaciones y a decir, no, es que nosotros nunca expedimos esta póliza, esto es falso, ese correo no existe, nosotros no sabemos quién es Luis.Rodríguez, dicen también que ellos no, que esta cuenta no puede ser de ellos porque ellos no tienen el dominio itaú.com.co, que el dominio de ellos ¿Cómo? siempre ha sido itaú.co, solo itaú.co sin el Ay, no le .com. Como creo. aparecen los otros correos acá, que dice Como, servicio al Itaú.com. cliente exacto, @itaú.co, servicio.empresarial exacto. @itaú.co. No puede Sí, ser. mire, ahí eso es muy importante lo que usted está señalando, Mauricio, porque ahí mismo en ese correo, en esa carta, se evidencia que se le envió a otros 2 correos que solamente son itaú.co y en cambio al señor Luis.Rodríguez, Ujú. sí, el correo de él era itaú.com.co. Entonces, Itaú insistió mucho en ese momento que ellos no tenían ese dominio, el Sí. .com.co. Bueno, si ustedes quieren ver el documento del que está hablando Paola, que hace parte de este informe que ha conocido a quien sigue la W del informe forense de la Procuraduría, donde se evidencia que la terminación de ese correo pues fue cambiada, adulterada, ya nos va a contar Paola, pero es @itaú.com.co y el otro era @itaú.co. Entonces conéctense ya en W Radio Colombia. Bueno, Listo, Paola. Entonces, estos son qué los encontraron? documentos que en su momento presentamos, Andrea, de la póliza, de la garantía, de los requerimientos del ministerio, tanto al banco como a centros poblados, etcétera, etcétera. Ahora sí veamos el informe forense entonces que expide la Procuraduría General en donde comprueba si de verdad esa dirección de correo no existe o si existe. Ujú. Aquí ya lo estamos viendo entonces en la pantalla y como usted puede ver, dice, objeto del informe, que se verifique a través de un examen técnico y pericial si la cuenta de correo luis.rodriguez@itaú.com.co existe o existió. En caso de que sí exista, verificar su fecha de creación y eventualmente la de su desactivación. Obtener los datos personales del titular de la cuenta de correo electrónico antes señalada, averiguar si la mencionada cuenta de correo de la mencionada cuenta de correo se enviaron y se recibieron correos electrónicos y hallar la dirección IP que corresponda a esta cuenta, luis.rodriguez@itaú.com.co. Mm. ¿Cuál era la razón o el objetivo de que la Procuraduría hiciera todas estas indagaciones? Pues sencillo, Andrea, saber si el Banco Itaú está implicado o no en la expedición de la póliza falsa, porque toda la vida lo han negado. Itaú dice, nosotros no expedimos esa póliza, ese correo no es nuestro, esos dominios tampoco, y por eso es que la Procuraduría hace este dictamen Mm. técnico o este examen técnico y pericial. Claro, Y saber si mire, mintieron o no. Por eso nuestro numeral que están ya opinando mucho, ya en un momento le leo comentarios. y bueno, ahí le estoy mostrando que es un informe bastante extenso, el de la Procuraduría, en donde se hizo todo este análisis científico, técnico, pericial. Y Andrea, aquí ya le voy a mostrar entonces específicamente en el documento la página de las conclusiones. Y es aquí entonces en donde está la noticia. Dice el primer punto de las conclusiones de la Procuraduría. A ver, Existen 2 dominios creados a nombre de itaú.co e itaú.com.co que fueron contratados con la empresa central comercializadora de Internet SAS y se encuentran vigentes y activos a la fecha del presente informe. entonces, ¿cuál En es el palabras, real y cuál es el no, inventado? en palabras más sencillas, la Procuraduría concluyó que Itaú sí tenía ese otro dominio, el de itaú.com.co, y que en su momento dijo que no, pero los dos, tanto itaú.co como itaú.com.co, son de esta empresa que contrató Itaú para hacerle sus dominios y que además se encuentran vigentes y activos a la fecha del presente informe. Eso es lo que concluye o la principal conclusión de este informe de la Procuraduría, en donde se estaría entonces evidenciando
que sí hubo por lo menos una omisión de la información por parte de Itaú, que en su momento dijo, ese dominio no nos corresponde. Quiere decir, Y Paola, que por alguno de esos 2 dominios de Itaú, pues se debieron haber enterado y efectivamente aquí la Procuraduría dice que Itaú no puede desconocer uno de esos 2 dominios porque comprobaron que sí pertenecían al banco y por lo tanto mintieron. los dominios sí pertenecen al banco. Lo que no se sabe es si el correo electrónico del señor Luis.Rodríguez existió o no. Pero lo cierto es, Andrea, que Itaú ha dicho que el dominio electrónico que ellos, en donde ellos citaron, por ejemplo, también al banco BBVA, no es de ellos, y este informe concluye que sí, que ambos dominios son de ellos. Entonces, aquí pues habría una falta a la verdad, o por lo menos lo que le digo, una omisión, y eso es lo que entonces ahora tienen que investigar más a fondo las autoridades, porque es que Mm. además recuerde que pues el banco Itaú, o bueno, Centros Poblados presenta la póliza del banco Itaú, y Centros Poblados ha negado muchas veces los representantes del Centros Poblados que ellos hayan sido los que la hayan falsificado. Entonces, lo que lo que se tiene que saber ahora, las autoridades tienen que investigar es si Itaú, sí o alguien, por lo menos una persona dentro del banco, utilizó esos dominios, mandó, porque además no solo utilizó los dominios, sino también la papelería, los logos, las direcciones, los teléfonos, todo lo de Banco Itaú, y habría entonces expedido esta póliza falsa. Sí. Aquí hay otra cosa importante que decir, pero sí, Andrea, dígame. No, yo le quería preguntar eso, si en ese informe que usted conoció de la Procuraduría, informe forense, que es donde se empieza a reconstruir todo lo que sucedió en este entramado, pues, de corrupción, porque se perdió la plata, es si esa persona, Luis, dueño de esta cuenta, él tiene que ver con los implicados en el caso Centros Poblados, es decir, desde el Banco Itaú tuvieron que haber tenido un cómplice o manipularon estas cuentas para involucrar al banco. ¿Qué se ha podido averiguar? Sí, Andrea, mire, eso es lo que tienen que averiguar ahora las autoridades, porque lo que por lo menos demuestra este primer informe forense de la Procuraduría es que ese dominio, el .com.co, sí le pertenece al Banco Itaú y está activo y vigente, es lo que dice la Procuraduría. Entonces, no se sabe si específicamente el señor Luis. Rodríguez o algún otro funcionario dentro del banco utilizó su cuenta de correo o otra cuenta de correo para ser o para trabajar en complicidad con las personas de Centros Poblados y hacer una póliza que no corresponde a la realidad y ganarse así el contrato. Pero eso no se ha dicho, eso es lo que tienen que seguir investigando las autoridades. Lo que sí se ha dicho es la respuesta muy contundente por parte del Banco Itaú, que nos la envían frente a los cuestionamientos por estas nuevas evidencias, y quiero que también ya la veamos en nuestra pantalla, y es muy corta, Andrea, y Ujú. dice acerca de los dominios: como es habitual con las marcas que arriban a un nuevo mercado, en su momento el banco reservó estas combinaciones de dominio .com, .com, .com.co, pero como está certificado por la compañía comercializadora de dominios en el país, Itaú solo opera el dominio .co, por lo que cualquier correo que se haya generado con otro dominio es falso. Las investigaciones confirman esta conclusión. O sea, ellos niegan rotundamente que se estén utilizando los dominios .com y .com.co, y que por ende cualquier correo que tenga estos dominios es falso y no salió de ellos. Lo que también hemos podido conocer dentro del banco con fuentes extraoficiales es que ningún funcionario tiene un correo que termine en .com.co, y que por eso siguen firmes en su convicción de que el banco no tuvo nada que ver, y las autoridades ni siquiera los han requerido, porque dicen además que pues ellos son víctimas de todo este entramado. Mire, le leo algunos comentarios a propósito de las mentiras. Nuestro numeral, mentir es, dice Cronos, mentir es votar por los mismos. Dice Jaime Martínez, bueno, mentir es una acción en su mayoría consciente que tarde o temprano terminará enredando la vida de quien la ejecuta. Tristemente en nuestra Colombia es más común que el bocadillo con queso. Dice @tertul y ando, mentir es el canto de sirena del fascismo bancario uribista. Dice Jairo 20 John, mentir es decir Karen Abudinem que la engañaron, y Jennifer Arias decir que su tesis no es falsa, cortadas con la misma tijera tal cual.
Bueno, varios comentarios aquí hasta ahora. Uno más dice Reinaldo Troncoso, mentir lo cotidiano en un país de doble moral. Miente el político, miente el contratista, miente el padre, miente el hijo, miente el comerciante, miente el cliente, miente el pueblo. Y saber que la mentira es la madre de todos los males en este país del Sagrado Corazón. Paola, si el banco insiste que solamente está utilizando un dominio, todavía cabe esa posibilidad de que alguien al interior del banco engañó a la entidad utilizando un dominio que se ha utilizado en el pasado. Pudo haber sido que alguien aliado a Centros Poblados también engañó al banco. Andrea, pero eso sí, dejémoselo a las autoridades que lo concluyan y lo investiguen. Claro que es una opción, no se descarta, pero lo que sí es importante reiterar es que el banco pues dice que ellos no tienen activo este dominio y aquí es donde se genera esa duda que usted tiene, porque entonces, ¿por qué la Procuraduría dice que sí? Entonces, la Procuraduría hace todo un examen técnico y pericial en donde dice que hay 2 dominios vigentes, pero el banco dice que no, que solo tiene uno y que cualquier correo con otro dominio es falso. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Paola, y en ese informe de la Procuraduría, ese informe forense, ¿hay más hallazgos que usted nos va a traer en estos días? ¿O esa es como la conclusión más importante? Ese informe específicamente era para verificar la existencia de ese correo, la veracidad, la IP, si envió o recibió correos, y ese, digamos, es como la principal conclusión de este informe, pero claro que vamos a seguir jalando la pita de este caso, porque lo que viene, Andrea, es muchísimo más grande frente a la recuperación de los recursos y a las personas que falta por judicializar. Pues ahí queda entonces la pregunta. ¿El Banco Itaú mintió en el caso de Centros Poblados? Ustedes saquen conclusiones y también las autoridades que saquen decisiones, que es lo que también corresponde. Numeral mentirés, dice Joaquín 9098-249, la vagabundería de la justicia colombiana. El pasado domingo arrestan a una anciana de 86 años en Santa Rosa de Cabal por coger 3 libras de arroz porque no tienen los recursos para comprarlos y los desgraciados que se roban los 70.000 millones sí andan sueltos. Numeral, mentir es. Luis Castor, decir que uno defiende los derechos humanos, pero celebra el asesinato de bebés por el simple hecho de que no tienen voz aún, sino que dependen de sus progenitoras que, protegidas por la ley, los silencian con tortura y muerte. Camilo Sánchez, mentir es político, el político que usa el lema del pueblo y para el pueblo. Nosotros hacemos una pausa muy corta, pero no se desconecten. Estamos en W Radio Colombia porque les tenemos los audios y las promesas de los políticos que dicen que tienen que ir a reuniones para candidatos al Congreso para que les pongan tubos de agua.